Buenas noches, son las 7:05 de la noche aquí en Florida. Hoy continuando con nuestro webinar, hoy vamos a tener a la doctora Yarixa Salas, especialista en el área de oncología y citología. Yarixa es médico veterinario de la UCLA, se graduó en el año 2001, tiene una maestría en medicina y cirugía de pequeños animales en el 2008. Tiene un PhD en ciencias de la salud y producción animal, mención oncología en la UNAM, México. Tiene varios diplomados en citología y oncología y es docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es profesora de pre y posgrado. Es patólogo veterinario y tiene su empresa radicada en el estado Lara. Hoy nos va a presentar un algoritmo para el diagnóstico en citología veterinaria. Bienvenida, es un placer para nosotros tenerte aquí. Buenas noches, vamos a hablar del algoritmo diagnóstico en citología veterinaria. Como me estaban presentando, yo soy médico veterinario egresado de la UCLA, donde también hice mi maestría. Afortunadamente tuve la oportunidad de continuar mis estudios de doctorado en la UNAM. Allí también hice diplomado en citología. Soy profesora titular del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA y bueno, soy mamá de Santiago y de Maya Ixel, que ahí les están viendo. Actualmente sigo trabajando en la UCLA como profesora y tenemos un laboratorio de patología donde ofrecemos los anatomías patológicas. Bueno, afortunadamente también he sido invitada por la asociación, gracias a Mariana Sanabria, que hizo el contacto. Es una amiga, colega y bueno, muy querida compañera. ¿Qué es el algoritmo diagnóstico? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar cuál es el objetivo de nuestra plática de hoy. Bueno, vamos a aplicar conceptos de manera ordenada y secuencial con el fin de realizar un diagnóstico citológico. Un diagnóstico citológico que los ayude a los clínicos para tener una respuesta oportuna o de manera rápida, 1 o 2 días, tienen respuesta de lo que puede estar pasando. En el diagnóstico citológico, ¿cuáles son las posibilidades? También vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de que nos podemos encontrar en ese diagnóstico citológico. ¿Cuáles son los diferenciales de los que tenemos que pensar cuando tengo un reporte de citología? ¿Cuáles son los diferenciales en los que yo debo pensar? Y, por supuesto, ustedes ya entrarían en el campo de qué medidas terapéuticas más adecuadas y el pronóstico que debe tener ese caso, con solo un diagnóstico citológico. Obviamente tiene sus limitaciones, pero es una herramienta muy práctica, económica, que tienen a la mano y que la pueden hacer muchos en la consulta veterinaria. Ok. Vamos a partir de una muestra citológica por una punción con aguja fina, punción aspirada con aguja fina, hisopado, impronta, ok, etc. ¿Cuáles son las posibles respuestas o posibles resultados que van a tener en esa citología? Bueno, puede ser células normales o hiperplásicas, lesiones quísticas, inflamación o neoplasia, que son como las dos grandes y más importantes vertientes. De inflamación y neoplasia vamos a extendernos en esta plática un poco más, ¿ok? Bueno, tenemos una muestra, una lesión, supongamos que es de piel, que es lo más común. Tomamos una muestra por una aspiración con aguja fina, supongamos, o un hisopado de cavidad nasal, o de cavidad, en este caso es cavidad oral. Que ustedes tienen que imaginarse cuáles son las células que están allí en ese tejido que ustedes están tomando la muestra. Si estamos hablando de cavidad
oral de la mucosa, tienen que recordar, bueno, recuerden que tenemos un epitelio plano estratificado. Entonces, las posibilidades, si es normal, vamos a observar las células del epitelio escamoso normal, son escamas, ¿verdad? Este es el epitelio escamoso. Y podemos conseguir también bacterias que forman parte de la microbiota de esa mucosa. Si son células que recuerdan a las normales, bueno, seríamos células normales, es una alternativa que ustedes pueden hacer. Glándulas salivales. ¿Cómo son esas células de las glándulas salivales? Bueno, recuerden que son células serosas, cúbicas, de citoplasma vacuolado, pero si se parecen a las células que le dan origen y no tienen cambios de aumentos de tamaño o disminución de tamaño, bueno, son células normales. También en una citología ustedes pueden obtener células normales. Es importante reconocer entonces cuál es esa célula que se supone está presente en ese tejido que ustedes tomaron la muestra. También vamos a conseguir lesiones hiperplásicas, muy común en la consulta veterinaria, la hiperplasia de las glándulas perianales o de las glándulas hepatoides, también así conocidas. Entonces, por citología, las podemos hacer función, un extendido y evaluar. Ahora, es muy importante que para los diagnósticos de glándulas perianales o de glándulas hepatoides, la citología tiene sus límites. Sí, podemos decir que son glándulas hepatoides, pero decir si es un proceso benigno o maligno requiere de estudio histopatológico para complementar con algunos otros criterios necesarios. ¿Okay? Bueno, los quistes foliculares es otra lesión muy común en piel. Se puede observar estas células, escamas, ¿okay? Queratina. Aquí tenemos otra diapositiva. Tenemos un fragmento de piel con un nódulo que, imagínense que aquí en el animal, cuando este nódulo estaba en el animal, se toma una citología por aspiración, hace punción acá en este nódulo, aspira y se hace el extendido, que se observa cuando son quistes, escamas, escamas de células queratinizadas, eso es lo común que vemos. Bueno, entonces esas son de las posibilidades que hemos hablado de una citología, pueden ser las células normales o células hiperplásicas. Ahora vamos a hablar de los cambios más importantes que yo voy a buscar en una citología. Puede ser inflamación o neoplasia. ¿Okay? Si es inflamación, ¿cuáles son esas posibilidades que yo voy a conseguir en ese diagnóstico citológico? Puede ser una inflamación neutrofílica, ¿verdad? Y lo vamos a asociar a qué tipo de agente etiológico. Inflamación y neoplasia es de las alteraciones más importantes que pueden diagnosticar por citología. Si es un proceso inflamatorio, va a presentarse, ¿verdad? Gracias a agentes que están causando agresión, y eso se asocia a células, acción o a esa agresión. Si es una inflamación, puede ser esa inflamación neutrofílica, ¿verdad? Porque hay neutrófilos, y los neutrófilos nosotros sabemos que hacen quimiotaxis o responden a bacterias, ¿ok? Pueden ser procesos sépticos, bacterianos, o asépticos por una necrosis del tejido. Ellos también recuerden que es la primera línea de defensa que va a llegar a eliminar o a fagocitar aquello. Entonces, si lo que predomina son células inflamatorias, el diagnóstico va a ser inflamación o una alteración inflamatoria. Ahora, vamos más allá. Esa inflamación es neutrofílica. Ok, asociamos entonces a cuáles biológicos. Puede ser histiocítica o piogranulomatosa por cuerpos extraños, por ejemplo, una reacción a cuerpo extraño, un fragmento de pelo, una estilla. O también dan reacción granulomatosa o micobacterias. Si es eosinofílica, o sea, lo que está predominando son los eosinófilos, lo tenemos que asociar, ¿verdad? Reacciones de hipersensibilidad, parásitos, hongos o incluso mastocitomas. Los mastocitomas se acompañan en muchas ocasiones de
eosinófilos. También puede ser entonces lo que esté predominando sean linfocitos y plasmocitos, lo asociamos a una reacción crónica, inmunomediada, y muy importante que recuerden la morfología de esas células, ¿no? De un neutrófilo, de un macrófago, de una célula gigante, del eosinófilo, poder determinar, oye, lo que predomina son células inflamatorias, cuál es esa célula inflamatoria que está predominando, y con ello asociarlo. Okay. Como les decía, una inflamación neutrofílica puede ser aséptica, una zona de necrosis, que ese tejido muerto tiene que ser eliminado, pero vemos los neutrófilos. Entonces aquí, ustedes ven en este sentido, lo que está predominando son los neutrófilos. Entonces hablamos de una inflamación neutrofílica. Como acá no estoy viendo bacterias, es aséptico. Pero también, siempre que ustedes vean una inflamación neutrofílica, es una posibilidad que se haya ocasionada por bacterias. Entonces, las bacterias las tenemos que ubicar en el citoplasma de esos neutrófilos, porque puede ser que estén solo en el fondo de la lámina, porque puede ser que se contaminó, pero si esas bacterias también están siendo fagocitadas, esa es la pauta para yo decir, sí, la reacción es por bacterias, no es que están presentes allí por contaminación, ¿ok? Entonces hay neutrófilos, y en las inflamaciones neutrofílicas sépticas hay muchos piocitos, que no son más que neutrófilos que están degenerados producto de que ya han fagocitado o que están fagocitando. Entonces vemos estos neutrófilos cargados en su citoplasma de las bacterias, y los piocitos que son neutrófilos ya un poco degenerados, que han perdido su morfología típica, pero son piocitos. Si tenemos bacterias, recuerden que existe la posibilidad de hacer tinciones especiales como el GRAN, ¿ok? En una citología se puede hacer GRAN y de manera rápida sabe positivo y GRAN negativo. Entonces, ¿qué les ayuda a esto? Bueno, de repente no esperar tanto un cultivo y iniciar una terapéutica con antibióticos específicos para GRAN positivos, por ejemplo. Es de gran ayuda. Otro proceso inflamatorio dado por histiocitos, cuando están predominando los histiocitos, son estos, células grandes. Recuerden que el histocito es una célula grande, de abundante citoplasma, que puede estar vacuolado. Muy importante que los histiocitos nos consigamos núcleos en forma arriñonada, ¿ok? Entonces vemos los histiocitos, que es lo que está predominando. Entonces hablamos de una inflamación histiocítica. ¿A qué la asociamos? Que es un proceso crónico, y puede asociarse también a cuerpos extraños, hongos. Entonces hablamos de una reacción inflamatoria histocítica mixta o granulomatosa. ¿Cuándo es granulomatosa? Bueno, cuando además de que hay macrófagos o histiocitos, ¿verdad? Vemos plasmáticas, que son estas que ustedes ven acá. Una célula que tiende a ser redonda y que tiene un citoplasma anfofílico, o sea, ligeramente basofílico, y un halo claro paralelo al núcleo, que es la zona de Golgi. Eso caracteriza a las plasmáticas. Entonces acá estamos teniendo, y aquí también tenemos linfocitos, con una célula redonda de cromatina fina granular, y por acá también pueden conseguir neutrófilos. Entonces acá estamos viendo macrófagos, plasmáticas, linfocitos y neutrófilos. Es una reacción granulomatosa. Además de que las reacciones granulomatosas se acompañan también de células gigantes multinucleadas o binucleadas. Las células gigantes multinucleadas, que recuerden que no son más que macrófagos que se fusionan tratando de sumar esa maquinaria fagocítica para eliminar el agente etiológico que está causando esto. Recuerden que una reacción granulomatosa la asociamos a hongos, a cuerpos extraños, o sea, a agentes que no son fáciles de eliminar. Entonces, por eso pasan una etapa crónica y viene la maquinaria, ya pasaron los neutrófilos, ahora viene la maquinaria de los histiocitos. Otro de las reacciones granulomatosas son las micobacterias. Entonces, las micobacterias recuerden, ¿verdad?, que son bacterias ácido-alcohol resistentes, que no se van a ver con un GRAN o con un Disquip o un hemacolor de rutina, no, ni con HIE,
Silnicen, que es para bacterias ácido alcohol resistentes. Entonces este puntillado que ustedes ven acá son de color magenta, ese es el color de las micobacterias, ¿ok? Entonces, si vemos esta reacción granulomatosa y sospechamos de una micobacteria, no solamente micobacterias tuberculosis, Mycobacterium avium, no. En pequeños animales es muy común, o no es muy común, pero sí podemos observar reacciones granulomatosas en piel por micobacterias atípicas, ¿ok? En gatos también se puede observar. Entonces, con la citología tenemos un acercamiento muy importante al diagnóstico. Cuerpos extraños, ¿verdad? Hablábamos de un granuloma por cuerpos extraños. Esto es un fragmento de pelo, también puede ser de queratina, en esos quistes foliculares que se rompen, son dolorosos porque hay una reacción inflamatoria, llegan los macrófagos, una vez que la queratina se expone, llegan los macrófagos a tratar de eliminar esa queratina. Fíjense cómo se agrupan alrededor de este fragmentito de pelo. Entonces había una reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Los inflamatorios son los eosinófilos. Esos eosinófilos se asocian a cuadros de alergias parasitarias, ¿ok? Miasis, ¿okay? Vemos estos eosinófilos o cuadros alérgicos. Esto era una secreción nasal. Fíjense que están los eosinófilos, que son polimorfos nucleares, pero en su citoplasma tienen gránulos que se tiñen intensamente eosinofílicos, eso es su nombre, y aquí están inmersos o entremezclados con moco. Linfoplasmocítica también. Entonces vamos a ver entonces qué es lo que predomina, son los linfocitos, que recuerden que son células redondas de escaso citoplasma, núcleo de cromatina fina granular, se pueden acompañar de plasmáticas, si es linfoplasmocítica. Cuando vemos que predominan linfocitos, pudiéramos pensar, oye, pero ¿y si es un linfoma? ¿Okay? Pero los linfomas son neoplasias que son monomorfas, porque es por expansión clonal. Entonces, acá, cuando uno ve una citología que predominan linfocitos, pero esos linfocitos son maduros, hay linfocitos pequeños, linfocitos medianos, hay plasmáticas, hay uno que otro linfoblasto, hay que pensar más en un proceso hiperplásico o inflamatorio, no neoplásico. En una neoplasia vemos linfocitos del mismo tamaño, todos muy iguales, una reacción monomorfa. ¿Okay? Bueno, entonces, con esto sería lo del proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio es, si yo hago una citología y veo que predominan son células inflamatorias, diagnostico un proceso inflamatorio. Sí, y además, ¿cuál es la célula que está predominando? ¿Con qué fin? Con el fin de inferir cuál es el agente etiológico que está actuando. ¿Ok? Obviamente, hay procesos neoplásicos que se acompañan de inflamación. Ahí cuesta un poquito más, pero bueno, pueden pedir ayuda o remitirlo. Cuando ustedes no lo puedan sacar en consulta, lo remiten al especialista. Ok. Entonces, es el proceso inflamatorio, ya lo dejamos allí. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa de un diagnóstico citológico? Un proceso neoplásico, ¿ok? No es inflamación. Hay células que me hacen sospechar de una neoplasia. Bueno, ¿por qué? Son células que aumentan en tamaño, cambian la morfología o simplemente está predominando unas células que no son inflamatorias y que no deberían estar allí. Pienso en una neoplasia y esas neoplasias, el diagnóstico citológico que ustedes pueden esperar de un proceso neoplásico puede ser una neoplasia epitelial. Cuando hablamos de una neoplasia epitelial, pues están los carcinomas, ¿verdad? Una neoplasia mesenquimal, o sea, dependiendo de la célula que ustedes están viendo allí, y cuál es el origen histológico de esa célula. Mesenquimal, entonces, pueden ser fibrosarcomas o sarcomas si es maligno. Si es benigno, tenemos los fibromas, leiomiomas, ¿ok? Una célula de origen mesenquimal. Podemos tener una neoplasia de células redondas. Acá pueden ser los linfocitos, plasmáticas, mastocitos, ¿ok? Ya vamos a entrar en detalle con esto. Y de núcleos desnudos, ¿ok? Entonces, estos son los diagnósticos. Si tenemos un diagnóstico de neoplasia,
Dependiendo de cuál es la célula que esté proliferando allí, si es epitelial, si es mesenquimal, o si es de células redondas, o si es de núcleos desnudos. También las melanocitos o melanocíticas, porque los melanocitos pueden tomar una morfología epitelial o mesenquimal, entonces se pueden hablar aparte como un grupo adicional. Y además, el diagnóstico citológico me va a decir o me va a hacer inclinarme en que si es un proceso benigno o es un proceso maligno, dependiendo de la morfología de esas células, ¿ok? Bueno, entonces como les decía, si es epitelial, muy importante para una citología, para el diagnóstico citológico, tener presente de dónde se está tomando la muestra, ¿ok? De dónde se está tomando esa muestra. ¿Por qué? Tan sencillo como que siempre pongo ese ejemplo a mis estudiantes. Si ustedes toman un hisopado de la mucosa vaginal de una perrita o un hisopado de la mucosa conjuntival, ¿verdad? Que es un epitelio plano, estratificado. Al hacer el extendido, ustedes lo remiten y no dicen de dónde es. Oiga, ¿qué va a ver el patólogo? Células de un epitelio escamoso, ¿verdad? Gran diferencia, la lesión que usted puede esperar en una conjuntiva a la lesión que usted pudiera esperar en la mucosa vaginal. Entonces es muy importante referir de dónde está tomando la muestra. Entonces, para saber, ¿verdad? Si es epitelio, ya les decíamos, las glándulas, el epitelio de revestimiento, epitelio glandular, el epitelio respiratorio, el epitelio intestinal, de ahí se obtienen esas células epiteliales. ¿Cuál es la característica o cuáles son las características de una citología o de una neoplasia epitelial? ¿Qué lo caracteriza? Que son células, por lo general son poliédricas, y tienden a presentarse en grupos. O sea, las células epiteliales se presentan en grupos cohesivos, son células poliédricas, y tenemos que recordar, tener siempre presente de dónde tomamos esa célula, de dónde tomamos esa muestra, ¿ok? Para pensar si la estoy tomando de un epitelio escamoso o de un epitelio glandular, ¿ok? O del sitio donde yo estoy tomando, qué estructuras hay allí. Supongamos que es un nódulo en piel y yo tomo una punción de una lesión que está en la dermis. Bueno, allí hay células sebáceas, de verdad, de epitelio, ¿no? Hay células apócrinas, de cuál es la que más se va a aparecer. Entonces, en general, son células que tienden a presentarse en grupos cohesivos. Eso es característico de una neoplasia epitelial. Fíjense esta otra. Cómo están, incluso forman papilas. O sea, es un grupo de células que están unas con otras, porque un epitelio, recuerden los epitelios, los desmosomas, ¿ok? Eso hace que ya se mantengan unidas, igual cuando se exfolian, ya tratan de mantener esa estructura. Entonces, es una neoplasia epitelial. Pueden formar túbulos o estructuras que recuerdan un túbulo. Incluso pueden formar túbulos y en su luz contener el material que esa glándula producía. Esto es, por ejemplo, un aspirado de tiroides, ¿verdad? Y esto es el contenido del folículo. O sea, fíjense que están tratando todavía de mantener esa estructura que se observaba en el tejido, ¿ok? Entonces, es epitelial porque son cohesivas y en el centro contienen restos de coloides. Esta es una tinción de Papa Nicolau que se ven muy bonitas las células epiteliales. Yo sé que en rutina, en las consultas, usamos tinciones rápidas. El Papa Nicolau no es que solamente para mucosa vaginal, no. O sea, es para una tinción para citologías en general y que es una tinción tricrómica porque da 3 tipos de coloración y se ven muy bien las células epiteliales en general. Ok, esta es otra que forman cordones y fíjense que están cohesivas, pegaditas unas con otras por esos medios de unión que todavía ellas preservan. Entonces, eso en cuanto a las células epiteliales. Recuerden siempre que son células que se presentan en grupos cohesivos, son células poliédricas, redondas pueden ser, y en grupos cohesivos. Ahora, la otra alternativa son las células mesenquimales, neoplasias de origen mesenquimal. ¿De dónde vienen esas células mesenquimales? Bueno, de los endotelios, el tejido adiposo es tejido mesenquimal, el músculo, el hueso,
el miocardio, el cartílago, esas son las células mesenquimales. Entonces, por eso siempre tenemos que tener presente de dónde estoy tomando la muestra, ¿ok? Las células mesenquimales se caracterizan por ser fusiformes. Si ustedes recuerdan cómo son los fibroblastos, ¿verdad? Por histología, ellos tienden a ser alargados, fusiformes, en forma de uso, así como lo están viendo acá. Si contrastan con las epiteliales, que eran poliédricas o redondas, fíjense cómo son las células mesenquimales. O sea, debemos reconocer la diferencia entre células epiteliales y células mesenquimales. De esas células mesenquimales, aquí tenemos otras, ¿verdad?, que tienen prolongaciones uni o bipolares. Fíjense, aquí tenemos esta tiene una prolongación unipolar, esta otra tiene prolongaciones bipolares. El núcleo es en forma de uso. Acá es la correlación histológica. Algo muy importante de las células epiteliales, ellas se presentan, pueden presentarse en grupos, pero no son grupos cohesivos, son grupos sueltos. Y están inmersas en una matriz extracelular. Una matriz extracelular que puede ser el colágeno. Entonces aquí está la correlación. Fíjense que son células mesenquimales alargadas en forma de uso y que están inmersas en una matriz extracelular. Eso también lo vemos en la citología. Las células mesenquimales o las neoplasias de origen mesenquimal a veces no exfolian muchas células, entonces son pobres, en las citologías a veces son pobres o poca cantidad de células lo que observamos. A diferencia de una neoplasia de origen epitelial, por lo general exfolia bastantes células, y lo podemos ver en la citología. Acá tenemos otra, fíjense, aquí está su correlación, esta es parte de cartílago, y fíjense cómo están estas células que tienden a ser alargadas y que están inmersas en esta matriz extracelular, que es, aquí ven la correlación histológica. ¿Okay? Tenemos neoplasias que son mixtas, ¿ok? Pueden ser neoplasias que tanto el epitelio como el estroma o el mesénquima está proliferando. Por ejemplo, las neoplasias de glándula mamaria. Nosotros tenemos muy frecuentemente neoplasia de glándula mamaria de origen mixto, de glándula salival. ¿Cómo vamos a observar eso? Bueno, vemos grupos de células epiteliales cohesivas, que son células poliédricas, que están pegaditas unas a otras, o sea, cohesivas. Pero también vemos estas que son fusiformes, células fusiformes de núcleos alargados que pueden ser hipercromáticos, inmersos en una matriz extracelular. En este caso, fíjense que esto es matriz osteoide, ¿ok? Más intensamente teñida. Y si vemos la correlación, esta es la parte histológica, fíjense que esto es la parte del epitelio de la glándula mamaria, que serían estas células, y estas fusiformes son estas que ustedes están observando acá, que son las células mioepiteliales que están proliferando allí, y la matriz cartilaginosa u ósea, que es esta en la correlación histológica. ¿Okay? Entonces tenemos neoplasias de origen epitelial o mesenquimal y neoplasias mixtas, donde los dos componentes están proliferando. Estos son adipocitos, núcleo, un citoplasma abundante, como estas genes utilizan alcohol, lípidos se lavan, entonces el citoplasma es ópticamente vacío, el núcleo es alargado, pequeño, excéntrico. Esto les recuerda a ustedes a la histología, ¿verdad? A la morfología normal de un adipocito, pero está proliferando. Entonces, como les recuerda a lo normal, ya debemos pensar que está bien diferenciado y que es una neoplasia benigna, pero ya vamos para allá. Acá igual, fíjense estos adipocitos, esta es una tinción de Diffquib o Hemacolor, que son tinciones de tipo Romanowski, y que son las rápidas que utilizamos en consulta, y fíjense estos adipocitos cómo están entonces, hay pleomorfismo, ¿no? No se parecen tanto a las células que le da origen. Ahora, de diagnósticos de neoplasias tenemos las células redondas. ¿Por qué células redondas? Bueno, porque lo que ustedes hacen en el extendido está predominando, o se están observando, son células redondas. Fíjense que son células, ok, son redondas, de núcleo de redondo, de elevada relación núcleo-citoplasma puede ser,
o escaso citoplasma, puedes tener el citoplasma ligeramente vacuolado. Y de esas células redondas hay varias alternativas. Pueden ser linfomas, como es en este caso, son linfocitos, y fíjense cómo era la diferencia de un proceso inflamatorio, una población muy heterogénea. También en el linfoma vemos una población más bien monomorfa, muy parecidas unas a otras, porque son de expansión clonal. Y vemos mitosis. ¿Okay? Recuerden que los linfomas siempre son malignos, una de las excepciones de los OMA. ¿Okay? Los linfomas son malignos, también los pueden conseguir como linfosarcoma, y bueno, hay ahí diferencia entre los patólogos clínicos y los patólogos anatomopatólogos, que si es linfoma, linfosarcoma, porque el linfosarcoma son de origen mesenquimal, en fin, lo cierto es que aquí son células redondas. Otra alternativa, bueno, aquí tenemos otras de linfoma, fíjense que son células redondas que no están unidas, o sea, pueden parecer grupos, pero no son cohesivos. El núcleo es redondo, puede estar en este caso pequeñas vacuolas, el núcleo prominente, son características de malignidad que vamos a ver más adelante. Otra alternativa de células de neoplasias redondas son los TBT, tumor venéreo transmisible. ¿Cuál es la característica de acá? Bueno, son células un poquito más grandes que el linfocito, que el citoplasma por lo general presenta vacuolas, ¿ok? Hay vacuolas bien definidas en el citoplasma. Igual son células redondas, tienen mayor relación o mayor cantidad de citoplasma, 1 a 1, 1 a 2, el núcleo es redondo, los núcleos prominentes y las vacuolas que están allí. Entonces esto es característico o te hace pensar en un TBT. También la anamnesis, o sea, es fundamental la anamnesis de la lesión, dónde está ubicada la lesión, porque también, si no es genital, hay TBT extragenitales. Pero es un perro de la calle, ha tenido contacto con otros perros, en fin, o sea, hay que ver la historia. De células redondas también está la proliferación de histocitos, o sea, los histiocytomas, por ejemplo. Fíjense que son células que sea abundante celularidad, ¿okay? Y son células que en su mayoría son redondas. Los núcleos pueden ser centrales o excéntricos hacia uno de los polos, pueden estar binucleadas como esta o multinucleadas. Fíjense, esta está, que tiene dos núcleos y esta tiene varios núcleos, ¿okay? Entonces, esa proliferación de histocitos. El histocito, vamos a ver acá, recuerden, siempre hay que conseguirse uno que otro que tenga el núcleo arriñonado, ¿ok? El núcleo arriñonado, la cromatina es granular o eucromatina, perdón. Podemos conseguirnos mitosis. También puede estar el citoplasma vacuolado. Entonces, bueno, allí es un TBT o es un histiocytoma o es un sarcoma histiocytíco. Ok, la citología, pues el diagnóstico puede ser muy salomónico, es decir, una neoplasia de células redondas, y entre los diferenciales considerar histiocito o un histiocitoma, un linfoma, un TBT o un plasmocitoma, ¿ok? Y para ello hay que hacer histopatología. Siempre la histología te va a ayudar, te va a dar herramientas para tomar una decisión rápida. Bueno, ¿es inflamatorio? Bueno, entonces trato con antibiótico, antiinflamatorio, hago cultivo. ¿Es neoplásico? Es neoplásico, hay que hacer histopatología. Siempre hay que hacer histopatología. No, bueno, a excepción del TB, la histopatología, que puede ser un diagnóstico citológico suficiente. Ajá. Otra alternativa de neoplasia de células redondas, les decía que es el mastocitoma, una neoplasia bastante común. El mastocitoma son neoplasias, ¿verdad?, de los mastocitos. Hay proliferación de mastocitos, entonces en la citología vemos esos mastocitos. Si tenemos suerte, es también diferenciado. Fíjense, este mastocito, que es una célula redonda, que tiene abundante citoplasma, un núcleo redondo, puede ser central o excéntrico, y lo característico es que su citoplasma tiene granulaciones, gránulos metacromáticos, o sea, que se tiñen de color basofílico con las tinciones de tipo Romanowski. El Diffquib a veces no tiñe muy bien los gránulos. Sin embargo, yo uso Macolor, que es como el Diffquib,
Y pues yo siempre veo esos gránulos, ¿no? Pero la literatura sí dice que a veces los mastocitomas, los gránulos de los mastocitomas no se ven muy bien con el diffuse, ¿ok? Por si acaso hay que tenerlo presente. Otra cosa que nos puede ayudar en una citología para pensar en mastocitoma, supongamos que no es una célula redonda, pero no vemos muy bien los gránulos. Bueno, ellos se acompañan en muchas ocasiones de eosinófilos. También las características clínicas de ese nódulo donde ustedes tomaron la muestra, ¿no? Pues eso es muy importante. Solamente ver células aisladas. En la citología yo siempre digo, ustedes tienen que tener la historia del paciente. ¿Cómo es la lesión? La edad del paciente, la raza del paciente. ¿Cómo es la lesión? ¿Dónde está ubicada? Pues si está en la oreja o está en la pata, o sea, hay lesiones que son más comunes en la cabeza y otras en los miembros. Entonces, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo es? ¿Es redonda? ¿Es de bordes bien definidos? El mastocitoma, ustedes saben que si se moviliza, como estos gránulos tienen histamina, serotonina, en muchas ocasiones son pluríticos, o cuando hacemos manipulación se hace un edema y un eritema local. Eso nos hace pensar entonces también que sean mastocitos. ¿Ok? Y fibras de colágeno generadas también podemos ver en la citología. Bueno, en los mastocitomas, fíjense que esta es una punción de un linfonodo. Y ven, aquí están los linfocitos, que son células redondas, ¿verdad? Aquí están, pero esos linfocitos están bien diferenciados, incluso aquí hay una plasmática. Y aquí está, fíjense, estos mastocitos cargados de abundantes gránulos. Entonces se nos facilitó aquí. Ah, no, esto es un mastocitoma. Pero, ojo, si yo hago punción de un linfonodo, yo me puedo conseguir en ese linfonodo normal 1 o 2 mastocitos de manera normal. ¿Qué pasa? Para yo pensar que es una metástasis de ese mastocitoma, deben presentarse en grupos, ¿ok? Ver más de 2, 3 grupos de mastocitos en campos, para pensar que ya es metástasis, ¿ok? Bueno, otra de las alternativas son los melanomas, ¿ok? Que les decía que no los agrupábamos ni entre epitelial, ni mesenquimal, ni de células redondas, porque pueden dar una apariencia epitelial, y entonces tenemos los melanomas epitelioides, o pueden dar una apariencia mesenquimal, y entonces tenemos los melanomas fusocelulares, ¿okay? O mixtos, una mezcla. Incluso en histología vemos melanomas que parecen glándulas, y en muchas ocasiones puede o no tener melanina. Si tiene melanina, magnífico, pero a veces no vemos la melanina, porque son amelánicos, entonces nos complica un poquito más la existencia. Pero en general, los melanomas son células que tienden a ser poliédricas. Pues, por ejemplo, este es epitelioide, ¿verdad? Pareciera más un epitelio, están cohesivas, pero no están cohesivas, están en grupos. El núcleo es redondo o arriñonado, se caracterizan porque tienen un nucleolo muy prominente, ¿ok? Una cromatina gruesa granular, ¿ok? Eucromáticos. Y entonces, si tenemos los gránulos de melanina, perfecto, se nos hace la vida más fácil. Pero si no, hay que pensar entonces igual en un melanoma. Para melanoma hay tinciones especiales como Fontana, ¿ok? Fontana Mason. Esa tiñe la melanina. Entonces, si dudamos de que de repente esas granulaciones sea hemosiderina, por ejemplo, con la tinción de Disquip se ven la hemosiderina como granulos basofílicos. Entonces, bueno, si no es muy negro, qué sé yo, no es marrón, me hace duda Fontana, ¿ok? Igual en histopatología, si hay melanomas que son amelánicos, o sea, porque no tienen melanina, podemos hacer Fontana y tratar de ver alguno que tenga alguna pequeña cantidad de melanina. ¿Okay? Y ese se hace con Fontana, de las tensiones especiales, que se pueden utilizar para ver melanocitos, o la melanina específicamente. Otra alternativa son las neoplasias de núcleos desnudos. ¿Okay? Esas neoplasias de núcleos desnudos son las neuroendocrinas. ¿Por qué núcleo desnudo? Bueno, porque esas neoplasias, cuando hacemos el aspirado o la punción y extendemos el material, vemos células que han perdido, muchas células pierden su citoplasma. O sea, solamente vemos núcleos como estos. Mire este otro que está acá.
parecieran linfocitos, ¿verdad? Muchos me pueden decir, bueno, sí, pero parecen linfocitos, pero aquí hay otros que sí tienen su citoplasma. Recuerden que los linfocitos tienen escaso citoplasma. Esto es un linfocito, está señalado allí con la flecha. Entonces, estas son de núcleos desnudos, entonces son llamadas así neoplasias de núcleos desnudos. ¿A qué la vamos a atribuir esas neoplasias de núcleos desnudos? Bueno, entre los diferenciales hay que considerar las neoplasias neuroendocrinas. ¿Cuáles son esas neoplasias neuroendocrinas? Hay carcinomas nasales, el sistema neuroendocrino difuso, que también puede estar en cavidad nasal, entonces vemos este tipo de células. De adrenal, ¿verdad? Vemos este tipo de células. De un quemodetoma, ¿ok? También da este tipo de células. Entonces son neoplasias neuroendocrinas. Okay. Bueno, entonces, eso en relación a la morfología y el origen de las células. Si son epiteliales, ya sabemos que tienen que tener presente que se presentan en grupos cohesivos, son poliédricas, son células grandes, pueden ser cúbicas, y las mesenquimales suelen ser fusiformes, en grupos pero no cohesivos, o escasa celularidad, están en matriz extracelular o van a conseguir matriz extracelular. Hay las mixtas, las de núcleo, las células redondas y las de núcleos desnudos. De esas células redondas tenemos varias alternativas, puede ser linfoma, puede ser histocitoma o de histocitos, de linfocitos, de mastocitos. ¿Okay? Ajá, ahora, ¿qué me va a decir también la citología? O sea, ya sabemos, ¿verdad? Nos dijo, ¿es inflamatorio o no es inflamatorio? ¿Es neoplásico? Si es neoplásico, bueno, epitelial, mesenquimal o de células redondas, núcleo desnudo, ajá. Ahora, muy importante, ¿es benigno o es maligno? ¿Es benigno o es maligno? Ok, entonces, ¿qué criterios citológicos me van a ayudar a decir que es benigno o que es maligno? ¿Qué criterios citológicos? Bueno, el comportamiento, ¿verdad? Si es benigno o si es maligno. Si es benigno, vamos a ver esas células monomorfas, o sea, unas parecidas a las otras, ¿ok? En cuanto al tamaño, en cuanto a la forma. Son células bien diferenciadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se parecen a las células que le dan origen. Ahí teníamos el ejemplo del lipoma, ¿verdad? Adipocitos que ustedes se recordaban a cómo era el adipocito normal. Entonces eso es una célula benigna, una neoplasia benigna. Unas células bien diferenciadas, se parecen unas a otras, en tamaño, en forma. Okay. Cuando esto no ocurre y las células tienen pleomorfismo, entonces hablamos de malignidad. ¿Cuáles son esos criterios de malignidad? Células pleomórficas, ¿ok? Diferentes formas, tamaño, hay pleomorfismo. Relación núcleo-citoplasma varía, o sea, varía en relación a cómo era esa célula normalmente, ¿ok? Tiende por lo general a haber una relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo, porque recuerden que una neoplasia, esa célula neoplasia y maligna, neoplásica y está maligna, la maquinaria genética o la maquinaria de replicación está activa. Entonces, ¿dónde se da todo eso? En el núcleo. Entonces, el núcleo tiende a ser más grande que el citoplasma, o sea, por eso es una relación mayor a favor del núcleo. Esos son criterios de malignidad. Anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Aumento en el tamaño, ¿verdad? Esa célula y de su citoplasma. Anisocariosis o variación en el tamaño del núcleo. Entonces vemos unos núcleos más pequeños, unos núcleos grandes. Membrana usada, ahorita vamos a ver fotografías para que veamos los ejemplos. Entonces hay variación en esa membrana nuclear. La cromatina tiende a ser granular, activa. Nucleolos, si esa célula normalmente tenía uno o dos nucleolos discretos, ahora son nucleolos prominentes, pueden ser uno, pueden ser múltiples, pero prominentes, porque recuerden que está activada esa maquinaria genética para la división de la célula. Y mitosis atípicas, mitosis aberrantes también. Esas son características de una neoplasia maligna. Las células normales, ¿verdad? Si son cúbicas, por ejemplo, en una neoplasia benigna,
van a parecerse esas células a algo cúbico poliédrico, monomorfas, todas iguales unas a otras. Hablaríamos de benigno. Si eso cambia, si esa morfología cambia y vemos atipia celular, eso caracteriza a una neoplasia maligna. Hay transformación de unas células que son bien diferenciadas, se diferenciaron en forma y en función para cumplir un papel en el tejido, se transforman, ¿ok? Hay indiferenciación, pierden esa diferenciación, que es lo que caracteriza a la célula normal, ahora unas células atípicas indiferenciadas. ¿Cuáles son esos criterios de malignidad que hablábamos? Bueno, hay pleomorfismo, ¿verdad? Varían en forma. Estas pueden ser un poco poliédricas, otras más redondas, fíjense, varían en forma el citoplasma y el núcleo. Este núcleo es redondo, este núcleo es arriñonado, ¿okay? Este es casi que triangular. Anisocitosis y anisocariosis, que varían en tamaño. Fíjense este núcleo tan grandototote con este otro pequeño. La cantidad del citoplasma también varía. Hay unos citoplasmas escasos, otros abundantes, o el tamaño de la célula, una más grande, otras más pequeñas. Eso hablamos de anisocitosis, anisocariosis, pleomorfismo, relación núcleo-citoplasma, dependiendo, ¿verdad?, lo que les decía de dónde viene esa célula. Si es una relación núcleo-citoplasma, si normalmente esto es una escama, fíjense cómo el núcleo es pequeñito, acá aumenta esa relación núcleo-citoplasma. Todo esto es un núcleo. Se supone que esto es una célula epitelial, todo esto es un núcleo y miren el escaso citoplasma, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque está a favor del núcleo, esa relación. Puede haber reforzamiento de la membrana o del citoplasma, entonces son células que tienen un citoplasma más marcado, más intensamente teñido, como este, más intensamente teñido. Canibalismo, bueno, núcleos pleomórficos, fíjense este núcleo que está identado, es irregular, este núcleo que está en semiluna, este núcleo que es redondo, entonces hay pleomorfismo nuclear también, y esto es una mitosis atípica allí. Esto es lo que les decía, ¿verdad? La irregularidad de la membrana, ¿ok? O reforzamiento también de la membrana nuclear. Entonces vemos esos núcleos con indentaciones o como si estuviesen mordidos. Los nucleolos. Los nucleolos son prominentes. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples, pueden ser varios. Fíjense acá tenemos 1, 2, 3 nucleolos que pueden ser alargados o en forma de uso, nucleolos en barra. Fíjense, te parece una carita feliz triste, o una carita triste, perdón. Los ojitos y la boca, igual acá. Está como triste, ¿verdad? Porque es mala. Entonces, nucleolos múltiples, prominentes, irregulares, angulosos, en barra, esos son criterios de malignidad. Miren este nucleolo tan prominente. Multinucleaciones. La multinucleación no siempre no va a ser un criterio de malignidad de células multinucleadas, porque recuerden que hablábamos de macrófagos multinucleados. Pero si además esas células multinucleadas, los núcleos presentan esas irregularidades, que sea anisocitosis, anisocariosis, irregularidad de la membrana, indentaciones, múltiples núcleos, los núcleos prominentes, bueno, entonces eso me da criterios de malignidad para el núcleo. Binucleaciones, pero son irregulares, miren el núcleo de esta, miren toda identada aquí, como si estuviese mordida. Esta tiene 3 nucleolos que varían en tamaño y en forma. Esos son criterios de la cromatina o paracromatina, una cromatina granular. Estos hablamos de cromatina granular que parecen grumos, ¿no? O paracromatina. Esto es una cromatina homogénea, pero según la célula original. Y los nucleolos estos prominentes. Típicas que parecen como unas mosquitas así aplastadas, para que explotó ese núcleo. Esas son las mitosis, ¿ok? No es la mitosis típica que es de un polo a otro polo, los cromosomas, no. Fíjense que esto está en barra,
esta es irregular, esas son las mitosis atípicas. Entonces la presencia de mitosis atípica también me debe hacer pensar en un proceso neoplásico maligno. Canibalismo, ¿verdad? Fíjense, esas células neoplásicas están comiendo otra, fíjense, este es el núcleo de la célula y fagocitó o se comió, está binucleada, hay canibalismo, pleomorfismo, anisocitosis, anisocariosis, lo que estábamos hablando. Bueno, entonces son los criterios que me dicen que hay atipia, ¿ok? Que hay anaplasia celular. Entonces, hasta ahora que hemos hablado, bueno, de inflamación, o sea, de que en el diagnóstico citológico tenemos varias alternativas. Una de las grandes, bueno, ya habíamos dicho que puede ser normal, una célula hiperplásica, alteraciones quísticas. Y los dos grandes vertientes que donde hacemos más hincapié es que esa lesión puede ser inflamatoria o ser neoplásica. Y si era inflamatoria, depende de la célula inflamatoria que estuviese proliferando, pensábamos en un agente etiológico. Y si es neoplásica, pues ya sabemos que puede ser epitelial, mesenquimal, de células redondas, de núcleos desnudos o melanocíticas. Y los criterios de malignidad. O sea, si hay atipia, eso me dice que es benigno, y si se parecen a las células que le dan origen, si está bien diferenciado, entonces hablamos de benigno. Ok. Entonces, bueno, ustedes dirán, pero ya con la citología estoy lista, estoy hecha, o sea, ya tengo el diagnóstico, ¿para qué más? No. La citología es un acercamiento, ¿ok? Es una herramienta económica que no requiere mayor anestesia al paciente, no es necesario, en muchas ocasiones no hay que anestesiarlo, ni siquiera sedarlo, no es dolorosa, de general se puede manejar en la consulta sin requerir anestesia, sin requerir mayores inversión, mayores costos, y puede dar y da definitivamente una orientación al clínico. Pero siempre, o en el 98% de los casos deben hacer, o en el 99% de los casos deben hacer histopatología. Para corroborar el diagnóstico, como no, asegurarse o descartar una neoplasia. Ahí si es neoplasia, bueno, pero es que yo ya sé, porque en la citología vi que era epitelial y que había atipia celular, bueno, eso es un carcinoma. Ajá, pero carcinoma de que vamos a clasificarlo. ¿Y quién va a hacer eso? Es la histopatología, ¿ok? Además de que en la histopatología vamos a evaluar bordes, ¿ok? Podemos evaluar los bordes, si los bordes están limpios o no. Si es, por ejemplo, un mastocitoma, requieren bordes amplios, 2, 3 centímetros, o al menos bordes amplios. Si es un sarcoma, también bordes amplios. De repente, si es un carcinoma, los bordes no necesariamente tienen que ser tan amplios. Eso te lo dice la histopatología, evaluar los bordes. Otra cosa que evaluamos en la histopatología es dónde está ubicada esa infiltración neoplástica. Por ejemplo, si es piel, está solamente en la dermis o involucra la hipodermis. Si está involucrando la hipodermis, estará involucrando la muscular. ¿Okay? Entonces, además vemos los bordes, dónde está ubicada. Ejemplo clásico, los mastitomas. Yo por citología puedo ver que es un mastocitoma, pero ¿dónde está? ¿Está en la dermis o está en la hipodermis? En el subcutáneo. Porque el pronóstico de un mastocitoma cutáneo y de un mastocitoma subcutáneo varía. Es en muchos casos el cielo a la tierra. Además que en la histología hay criterios para clasificar esas neoplasias, ¿ok? Entonces, ¿dónde está ubicada? Y hay criterios para darle grados histológicos. Se requiere si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3. La mitosis, el índice mitósico se saca es con la histopatología. Entonces, dependiendo del índice de mitosis, podemos decir si es de bajo grado, si es de alto grado, y dependiendo de saber si tiene potencial de hacer recurrencia o no, si se sacó completo, pues. Y algo también muy importante es si hay invasión vascular. Si esas células están invadiendo los vasos, eso lo podemos ver única y exclusivamente en el corte histológico. Entonces, la citología, ya saben, ¿verdad? Que es una herramienta muy útil, económica, pero que tiene sus limitaciones. Requerimos histopatología para poder clasificar, evaluar bordes, estadificar, descartar permeación vascular y, por supuesto, dar un diagnóstico histológico según la morfología.
Otra cosa que hacemos a partir de la histopatología es la inmunohistoquímica, ¿ok? De ese mismo corte histológico hacemos la inmunohistoquímica cuando se requiera. Entonces allí vemos si es la atención de que, cómo es. Ya esto es otro tema muy interesante también de inmunohistoquímica, ¿ok? Pero eso se hace a partir de la biopsia. Si hay inmunocitoquímica, como no, si la hay, pero es preferible a partir de la inmunohistoquímica en la mayoría de las neoplasias. Como les decía, es indispensable para la citología la información clínica del paciente, ¿ok? Necesitamos la información clínica del paciente. Es muy chévere ustedes que los que tienen la pasión por la citología y se entrenan y saben hacer la citología en su consulta, chévere, porque ustedes saben de dónde tomaron la muestra. Si era un nódulo en subcutáneo de piel del tarso. Ustedes ya saben que la tomaron de allí. Pero si ustedes van a remitir esa muestra, tienen que informar, porque ustedes son como los ojos del patólogo. Saben cuál es la edad, saben cuál es la raza, saben si ha tenido antecedentes oncológicos, saben dónde es la piel, si es en la dermis, si es en la hipodermis o en subcutáneo, si es en hueso o si está involucrando o no hueso. Tienen los estudios complementarios de las rayos X. Entonces, toda esa información deben aportarla al patólogo para que en conjunto, clínico y patólogo, puedan dar un diagnóstico citológico más acertado. Porque la citología tiene sus limitaciones. Estás viendo células. Y si de repente la muestra no fue representativa, entonces, si dan toda esta información, ayudan más al patólogo a que les infieren cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales y que los orienten un poco o mucho más para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo. Fíjense, aquí tenemos, este es un casito de Toby. Toby es un canino, Cocker Spaniel, macho de 13 años, que la doctora Rebeca y junto con el doctor Lester Vega lo están atendiendo en su clínica. Y ellos me dan los datos, me pasan fotos, magnífico porque ahora con la tecnología nos podemos ayudar, o sea, me pasan las fotos de la lesión. Fíjense que esta es la región estelano y según ven ustedes este nódulo, ¿verdad? Supongamos que aquí en esta zona pensamos en qué tipos de lesiones, en qué podemos conseguir aquí, bueno, de glándulas adanales o de los sacos anales también, porque una característica de los sacos anales es que están, ¿verdad? Más o menos, si esto es un reloj, más o menos, ¿verdad? Estas son las 12, estas son las 6, estas las 3 y estas las 9. Las lesiones de los sacos anales deberían estar más o menos por acá, a las 8 y a las 4. Entre 6 a 8, está cerca de esa zona de los sacos anales. Uno de sus diferenciales era una neoplasia de los sacos anales, muy bien. Pero también podemos pensar en una neoplasia de células hepatoides. Entonces, bueno, tomaron la muestra y fíjense lo que observamos, esto. Primero que vemos células, están presentes muchas células. Células inflamatorias muy pocas, o pueden estar combinadas, ¿no? Y se nos complica un poco la existencia. Pero vemos que vamos a decir, ¿es inflamatorio o es neoplásico? No. Esto es neoplásico, no es inflamatorio. Está predominando una proliferación de células. Y estas células son que, según lo que vimos, son epiteliales. ¿Por qué? Porque están en grupos cohesivos, ¿ok? Fíjense estas, son células que se encuentran en grupos y están cohesivas, son células poliédricas y que incluso ven apariencia a un hepatocito. Entonces son células hepatoides. Las células de los sacos anales son apócrinas, entonces son cúbicas, es diferente. Allá aquí lo podemos diferenciar, ¿ok? Entonces, células hepatoides. Por citología es difícil ver los criterios de malignidad. Como les decía, por citología decimos una neoplasia de células hepatoides. Benigno o maligno es decir, la histología. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que da el criterio de malignidad? Bueno, que esté infiltrando zonas adyacentes, que no esté capsulado
y que invada, que tenga zonas de necrosis, porque pueden ser células moderadamente diferenciadas. Pero necesito esos otros criterios para decir si es benigno o maligno. Entonces, para la neoplasia de células hepatoides se requiere la histopatología, ¿ok? Para decir si es benigno o es maligno. Este mismo animalito tiene una neoplasia acá en la boca, en la encía, que está obliterando o ocupando los incisivos, el canino, en la mandíbula inferior. Es sangrante, es blanda. Rebeca me envió un punch, el diagnóstico citológico de esto, pero ella me compartió la citología que ella hizo. Entonces fíjense lo que ustedes están viendo acá. Será epitelial, es neoplásico, ¿verdad? No estamos hablando de inflamación, aquí no hay neutrófilos, ni siquiera nada. Son células redondas, ¿verdad? Son células redondas que se acomodan, son abundantes, células redondas, no están cohesivas, ni nada. Tienen un citoplasma vascular redondo, algunas arriñonadas, pero son células redondas. Ajá, están aisladas. Entonces, acá, entre las neoplasias de células redondas, ¿cuáles son las alternativas? Linfoma, pudiera ser. Histiocytoma, pudiera ser. Plasmocitoma de repente no tanto, porque yo no veo esa zona clara de Golgi, ¿verdad? Pero bueno, me lo tendrá que aclarar la histología. Y ¿cuál otra? ¿Cuál otra sería? El TBT, ¿verdad? El TBT. ¿Qué pasa? La historia. Según la dueña, este animal no ha tenido contacto con otros animales desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo he tenido casos en que me dicen, vean una citología para diagnóstico de ciclo estral porque van a inseminar la perra. Y resulta que en las células del escamoso, del epitelio, veo espermatozoides. Y juran y perjuran que esa hembra es pura casta virginal. Ahí tiene espermatozoides, o sea, explíquenme. Bueno, vamos a ver el resultado de la histopatología, pero pudiera ser un TBT muy bien. ¿Okay? Bueno, este es otro casito que también me mandan, ¿verdad?, de huellas. Zidane, un canino bulldog francés. Fíjense que ustedes ven esta lesión, ¿verdad? Tiene 10 años este perrito macho. Y ustedes ven esta lesión y se ve hasta medio inofensiva. Sí está operada, sí está roja, pero es redonda, de bordes bien definidos. Ustedes dirían, bueno, pero ni tan fea se ve. Hacen la citología y ellos ven células, ven mastocitos, ¿ok? Entonces, tienen el diagnóstico de mastocitoma, hacen biopsias por punch y me envían función de los linfonodos, del linfonodo popliteo. Se ve tan inofensiva y resulta que en la histología, en el punch de los tejidos, pues fíjense que esto es lo que ellos me mandan. Tuve que hacer un azul de toluidina porque con los mastocitos que yo veía, ¿no? En ese punch. Yo dije, bueno, pero si hay mastocitos, una atención especial para ver mastocitos. En la histopatología, pues sí, es un mastocitoma. Eso ya ellos prácticamente lo sabían con la citología. Interesante este caso, que ese nódulo era tan inofensivo, pues sí es un mastocitoma, entonces no tenemos que bajar la guardia con los mastocitomas. Ese mastocitoma, fíjense, esto es un plasmocito, ¿no? Esa zona de Golgi, esto es un linfocito. En la citología del linfonodo, vemos estos señores que están acá, ¿okay? Mastocitos, y mastocitos en grupos, y bastantes mastocitos. O sea, ya había invadido el linfonodo. Entonces, es por eso importante, ¿verdad?, que primero ellos hicieron una biopsia por incisional para ir sobre seguro, evaluaron linfonodos y en este caso deben también evaluar hígado y vaso, porque el mastocitoma hace metástasis a hígado y a vaso, ¿ok? Para poder decidir si hacen la excisión quirúrgica completa, se queda allí o van a quimioterapia, ¿no? Entonces, esto lo da fíjense cómo ayuda al protocolo a seguir en caso por una citología, ¿no?
y deben retirar ese linfonodo si desean ir a quirófano a quitar este no. Bueno, este es otro caso que es Bruno, es un de 7 años, la fotito me la manda la doctora Irina, primero ella me manda una citología, fíjense este nódulo que también se ve indefenso, allí en piel. En la citología, pues está bastante contaminado con sangre, pero bueno, aquí están las células, son células redondas, ¿verdad? Células redondas, esta está binucleada, y recuerdan a los histocitos, ¿ok? Más sin embargo, ¿cuál sería el diagnóstico etiológico sin complicarse mucho la existencia? El diagnóstico citológico, perdón, una neoplasia de células redondas. Puede ser entonces un linfoma, puede ser un histocitoma, ¿ok? Los histocitos también pueden estar vacuolados, entonces a veces se confunde TBT o no, pero bueno. Básicamente los diagnósticos más fuertes acá sería un linfoma o un histocitoma. Hay que hacer biopsia, ¿ok? Entonces en la correlación, ven, fíjense que esta que está aquí está binucleada, como esta que está acá. Son estas mismas células en el tejido, pero tienen bastante citoplasma, núcleos arriñonados. Bueno, lo cierto es que esto fue un histocitoma, que con la excisión quirúrgica completa, eficiente. Incluso en muchas ocasiones los histocitomas ni siquiera hay que quitarlos. En muchas ocasiones ellos involucionan solos, porque hay una reacción inflamatoria importante y ellos pueden involucionar y pueden volver a aparecer en otro momento. Pero bueno. Pero es importante para saber. Fíjense, este otro parecido, lo compartió Ronald, compañero de Costa Rica, o un estudiante que tuve que era de Costa Rica. Un canino mestizo de 11, algo muy importante también, los histocitomas suelen presentarse en animales jóvenes, ¿ok? Este, por ejemplo, tenía 11 años, sin embargo, bueno, se parece, ¿no? Se parece. Sí, también, entonces se parece acá. Bueno, fíjense, aquí está la citología. Ustedes pueden decir, ¿verdad? Tumor de células redondas. Y tienen mucho citoplasma, para mi gusto, esas células tienen mucho citoplasma. Los nucleocitos son bastante redondos, pero tienen mucho citoplasma, otro acercamiento, tienen bastante citoplasma para mi gusto. Núcleos, bueno, ¿cuáles son? Fíjense, este te pudiera ser un poquito riñonado, ¿no? Pero bueno. El diagnóstico citológico, una neoplasia de células redondas. Yo me había inclinado más a un histocitoma. ¿Cuál es la gran sorpresa? Ah, bueno, que no tengo la histología, pero este caso lo mandaron a hacer histopatología y dieron un diagnóstico también en histopatología, fíjense, de un sarcoma de células redondas, porque parecían tanto histocitos como linfocitos. Entonces ahí lo mandan a hacer inmunohistoquímica. Y este caso, por inmunohistoquímica, resultó ser un linfoma. ¿Ok? Un linfoma. Entonces, por si todavía mejor, células redondas. Fíjense que con todo en la histología todavía, un sarcoma de células redondas. Entonces vayan para la inmunohistoquímica para que se diga definitivamente qué es. Ok, otro casito, Doki, de un husky macho de 8 años. Se lo envía el doctor Castañeda de Vet Plus. La foto me la consulta la doctora Soleida, me dice, oye, mira, tengo una citología de una secreción nasal que veo estas células, hay mucha inflamación, pero también veo estas células, hay mucha inflamación, habían bacterias, o sea, son un zoológico ahí de bacterias, horrible, muchos neutrófilos, pero ella me dice, veo estas células que, o sea, yo no sé hasta qué punto la inflamación sea capaz de producir esta displasia, ¿no? Y yo, bueno, sí, en muchas ocasiones la inflamación es capaz, genera cierta displasia. Yo las veo también, fíjense, quizás, grupos cohesivos, ¿verdad? Grupos cohesivos de células. Tienen elevada relación núcleo-citoplasma, o sea, a favor del núcleo. Los núcleos se amoldan, esa es otra característica, amoldamiento nuclear, unos encima de otros, pegaditos a mitosis y anisocariosis, este está más grande, este está más pequeño, este es más o menos oval, este es redondo,
Pero son células que están en grupos, aquí estamos más, en grupos cohesivos y que presentan criterios de malignidad. Y yo pienso, oye, eso debe ser carcinoma. Hay mucha inflamación, pero esas células no me gustan. Hay que hacer histología. Bueno, a pesar de que en la imagen radiológica no era evidente de mucha lesión, hicieron una biopsia, sedaron el animal, sacaron un fragmentito de los cornetes con una pinza y fíjense cuál es la sorpresa. Está el epitelio, plano estratificados, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y en la submucosa está proliferación de glándulas. En los cornetes las glándulas son pocas, escasas, y aquí hay proliferación de glándulas. Y estas son las células que estaban allí en la secreción nasal. Es un carcinoma incipiente, de bajo grado, pero es un carcinoma. Y por una citología llegaron a esto, porque no había alteración en los rayos X. El animal sí tenía epistasis unilateral y tal, y bueno. Otro caso, esto es un labrador macho que tiene claudicación grado 3. Hicieron biopsia, bueno, aumento de volumen en el tarso, hay osteólisis, que están los rayos X. Incluso mandan una muestra a histopatología y sale material necrótico. Pues también depende, ¿no? El patólogo no es culpable de que la muestra no sea profunda o no sea representativa, o sea, bueno, se fue el diagnóstico. Pero fíjense la imagen radiológica de lisis, aquí hay mayor densidad, la citología dio esto, fíjense estas células. Son fusiformes, ¿verdad? Con prolongaciones uni o bipolares, tienen matriz extracelular y núcleos prominentes, células fusiformes, con esta lesión de hueso en un sarcoma, ¿ok? ¿Y en qué? En osteosarcoma. Bueno, aquí estas son imágenes de otro caso, por ejemplo, un osteosarcoma, aquí están los osteoblastos, que pueden ser ovalados, incluso redondos, otros con prolongaciones unipolares o bipolares, y tienen matriz osteoide, ¿ok? Están inmersos en abundante matriz. Fíjense que son células que están en grupos, pero no cohesivas. Entonces, una neoplasia de origen mesenquimal, vemos la radiografía, esa es otra. Si ustedes van a mandar una citología al patólogo y tienen rayos X y de paso la lesión compromete hueso, por amor a Jesucristo, manden la imagen de los rayos X. Manden toda la información para que el patólogo haga su mejor trabajo, ustedes tengan un mejor resultado en manos y tengan una conducta terapéutica más adecuada para ese paciente. ¿Okay? Bueno. Acá esta es la misma imagen. Este es otro casito lo llamamos Chile, me lo envió Rodrigo Cortés, un compañero amigo que está en Chile. Él hace punción con aguja fina de la masa y del linfonodo. ¿Okay? Esto es una masa en el ojo, desplazó el ojo, ocupó todo el ojo. Hace la punción, ¿qué se consigue esto? O sea, hay mucha inflamación. Este está buenísimo en ese caso. Fíjense que hay mucha inflamación y hay muchos neutrófilos. Pero hay muchos neutrófilos, entonces, bueno, pero esto es inflamatorio. Entonces, pero ustedes tienen el animal ahí, ¿verdad? El patólogo no lo tiene ahí. Más sin embargo, ustedes le echaron el cuento y le mandaron la foto al patólogo. Sí, mucha inflamación hay, pero también hay células neoplásicas. Además, el tipo de lesión, ¿no? O sea, el tipo de lesión, ustedes dicen, oiga, eso no es inflamación. Pero si ustedes no le dicen al patólogo y el patólogo no les pregunta, entonces les manda a decir inflamación, le echan el muerto al patólogo que fue el que se equivocó. Ah, pero es que usted no le compartió toda la información, ¿verdad? Estamos hablando de citología, no histología. Con la histología o con la biopsia el patólogo hace más, pero con la citología requiere la información clínica y de la lesión, ¿no? Entonces aquí está mucha inflamación, pero están estas células. Fíjense, estas células que están cohesivas, otras están sueltas porque pues en la indiferenciación celular los epitelios también pierden cohesión, ¿ok? Están indiferenciadas. Fíjense, estos núcleos de cromatina granular, anisocitosis,
Estas otras que son fibroideas, fíjense, a pesar de que son epiteliales, toman una forma de renacuajo, también llamadas fibroideas. Miren los nucleolos prominentes, hay pleomorfismo, anisocitosis, anisocariosis, y entonces es más tipo de lesión, cuáles son las posibles alternativas. Esto es una neoplasia epitelial. Y vemos estas características. Esto es un carcinoma de células escamosas. Es característico de los carcinomas de células escamosas. Y los carcinomas de células escamosas suelen estar muy acompañados de mucha necrosis, están acompañados de neutrófilos. Incluso en ese caso, pues seguramente bacterias. Esto era un carcinoma de células escamosas. Hay inflamación, pero también hay células atípicas que no son respuesta del proceso inflamatorio. ¿Ok? Bueno, entonces, esos serían los casitos que le traigo. Y bueno, y desearles mucho éxito. Y estamos a la orden, mi celular, me pueden hacer preguntas. Muchísimas gracias, Yarixa. Excelente presentación. De verdad estamos gratamente complacidos por la calidad. A la orden. Por la calidad de las imágenes que presentaste, realmente son bien interesantes y describen lo que estás discutiendo. Si estás leyendo el chat, la gente dice tremenda clase, muchísimas gracias, excelente. Preguntan, ¿cuántos antígenos se usan para histoquímica? Hay infinidad, o sea, dependiendo de lo que uno quiera evaluar. Por ejemplo, para el linfoma son paneles de anticuerpos. Puedes usar mínimo 2, 3, 4, como puedes usar más. O sea, para el linfoma, para veterinaria, como eso es costoso y tal, mínimo tienes que usar para diferenciar linfocitos B y linfocitos T. Y un Ki67 para ver índice de proliferación celular. Entonces, bueno, pero también como en células redondas deberías hacer un marcador para macrófagos, ¿verdad? Entonces, mínimo para el linfoma tienes que tener un panel de 4 antígenos. Por ejemplo, glándula mamaria, para la clasificación del subtipo molecular en glándula mamaria, son estrógeno, receptor de progesterona, aquí, pues también. Bueno, como mínimo. Yo quiero informarles que pueden seguir a la doctora Yarixa a través de su cuenta en Instagram. Se llama animalpath.be y pueden ponerse en contacto con ella. Síganla, realmente los casos son bien interesantes y sirvieron de forma bastante didáctica para compartir la información, para reforzar la información que Yarixa estaba presentando. En aras del tiempo nos vamos a despedir. Como les dije, si tienen alguna pregunta, se quieren comunicar con ella, lo pueden hacer por sus redes sociales a través de su cuenta de Instagram en @animalpath.be. Los invitamos para el próximo webinar. Estén todos atentos por las redes sociales de la asociación y esperamos tenerla nuevamente. Si quieres despedirte de tu público. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme, a Mariana Sanabria por hacer el enlace. Estamos a la orden y como les decía, les deseo el mayor de los éxitos en esta meta que se están planteando y que pues gracias a ustedes porque son nuestros mejores representantes. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente y que tengas feliz noche. Bueno, chao, que estén bien. Un abrazo.